Imagina que estás caminando por las calles de una ciudad cualquiera, quizá en Europa, América o cualquier rincón del mundo, donde la idea del amor, el matrimonio y las relaciones de pareja están profundamente influenciadas por un modelo cultural muy específico: la monogamia. Desde pequeños nos enseñaron que lo normal, lo lógico y lo esperado es que una persona tenga una sola pareja, un solo esposo o esposa, y que cualquier otra cosa parece extraña, polémica o hasta moralmente incorrecta. Pero ¿qué pasa cuando levantamos la mirada y observamos otras partes del mundo? ¿Qué pasa cuando miramos hacia civilizaciones con historias muy distintas, con tradiciones antiguas que surgieron en contextos radicalmente diferentes? Es allí donde aparece una pregunta que genera curiosidad y controversia. ¿Por qué en el Islam algunos hombres pueden tener varias esposas? Para entender esto, primero debemos dejar atrás por un momento nuestra propia estructura cultural. Debemos hacer un viaje hacia otra época, hacia otro entorno, hacia un mundo donde las reglas sociales, económicas y familiares eran completamente diferentes a las nuestras. Solo así podremos comprender por qué la poligamia existe, qué función cumplió y por qué todavía es legal en algunos países, aunque hoy en día casi nadie la practique. Para comenzar este viaje, debemos retroceder 14 siglos, hasta la península arábiga del siglo VII. Visualiza un desierto inmenso, poblado por tribus nómadas que luchan constantemente por recursos escasos: agua, comida, animales. Era una región donde la vida era extremadamente dura. Las guerras entre tribus eran frecuentes y la esperanza de vida era corta. La estructura familiar no se parecía en nada a la actual. No existían gobiernos modernos, ni ayudas sociales, ni instituciones que protegieran a los más vulnerables. Allí, en ese escenario tan diferente al nuestro, surgió el Islam. En ese tiempo, la guerra era un elemento constante. Batallas tribales por territorio, honor o supervivencia terminaban cada año con la vida de decenas o cientos de hombres. Y con cada hombre que caía en batalla, quedaban atrás viudas, huérfanos y familias enteras sin ningún medio de subsistencia. No había trabajos modernos para mujeres ni oportunidades laborales amplias. Una mujer quedaba completamente expuesta si perdía a su esposo, perdida en un sistema que dependía fuertemente del rol masculino como proveedor. Por duro que suene, esa era la realidad social de la época. En ese contexto, la poligamia no nació como un capricho, ni como un permiso para los hombres, ni como un privilegio sexual. Surgió como una solución social, como un mecanismo para asegurar la supervivencia de mujeres y niños que quedarían desamparados de otra forma. La idea era que un hombre que tuviera recursos o estabilidad pudiera hacerse cargo de más de una familia y así proteger la vida de quienes de otro modo quedarían en la indigencia total. Y aquí es donde entra el Islam. Algo que muchas personas desconocen es que el Islam no creó la poligamia. Ya existía antes, no solo en Arabia, sino en prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Lo que sí hizo el Islam fue limitarla, regularla y condicionarla, estableciendo reglas estrictas que en la práctica hacen que sea difícil llevarla a cabo. El pasaje más citado del Corán respecto a este tema se encuentra en la Sura 4, versículo 3. Allí se menciona que un hombre puede casarse con 2, 3 o 4 mujeres, y muchas personas se quedan con esa parte. Pero la frase continúa y añade algo absolutamente fundamental. Pero si temes no ser justo, entonces cásate con una sola. Y aquí es donde aparece una clave esencial: la justicia. En el Islam, ser justo entre varias esposas no significa simplemente tratarlas con cariño. Implica mantenerlas económicamente por igual, dedicar el mismo tiempo a cada una, ofrecer exactamente las mismas condiciones de vida, cariño, atención, incluso tiempo en el día, noches e involucramiento emocional. La exigencia de justicia no es simbólica, es literal, y es tan estricta que muchos estudiosos islámicos argumentan que es prácticamente imposible cumplirla. Esto significa que aunque el texto religioso permita la poligamia, al mismo tiempo la restringe de manera tan fuerte que en la práctica muy pocos hombres son capaces de cumplir con todos los requisitos. La poligamia entonces no es un mandato, no es algo obligatorio y sobre todo no es algo pensado para el placer del hombre,
Es una herramienta que existió para momentos específicos de la historia en los que podía salvar vidas. Algo que suele sorprender a muchas personas es que antes del Islam, algunos hombres no tenían 4 esposas, sino 10, 20, 30 o incluso más. Las élites tribales acumulaban matrimonios sin restricción. El Islam redujo ese número a 4, marcando un límite claro, una regulación y una responsabilidad estricta. Así que lo que hoy algunos consideran mucho, en el contexto histórico, fue en realidad una reducción significativa. Pero entonces surge otra pregunta. Si un hombre podía tener varias esposas, ¿por qué una mujer no podía tener varios esposos? Y nuevamente, la respuesta solo se entiende mirando el contexto histórico. En una sociedad donde la guerra eliminaba sobre todo a hombres, permitir que una mujer tuviera varias parejas no ayudaba a resolver el problema de las viudas desprotegidas. Además, sin pruebas de ADN ni conocimientos modernos de genética, la paternidad tenía un rol central para definir herencia, linaje y derechos familiares. Tener múltiples esposos habría creado enormes conflictos sobre quién era el padre de un niño, algo que las sociedades antiguas no podían resolver tecnológicamente. Desde una perspectiva moderna esto puede sonar injusto, pero desde una perspectiva histórica era un mecanismo para asegurar orden, claridad y protección social en un entorno extremadamente difícil. Ahora bien, ¿y qué ocurre en la actualidad? Aquí es donde mucha gente se sorprende. Aunque la poligamia sigue siendo legal en muchos países de mayoría musulmana, hoy en día es muy poco común. Las razones son muchas: el costo económico, la dificultad emocional, las leyes más estrictas, la modernización de la sociedad y el simple hecho de que la mayoría de las personas no la desean. En muchos países musulmanes, como Marruecos o Indonesia, la poligamia solo puede ocurrir si un juez autoriza el matrimonio adicional, y esto solo ocurre si el hombre demuestra que puede cumplir con todas las obligaciones de manera equitativa. En la práctica, muy pocos lo logran, y en otros países, como Túnez, la poligamia está directamente prohibida. Esto demuestra algo importante. No todos los países musulmanes interpretan o aplican la poligamia de la misma manera. Hay diferencias enormes, influenciadas por la ley civil, la cultura local y la modernidad. La mayoría de musulmanes, más del 95%, viven en matrimonios monogámicos. La imagen de que los hombres musulmanes andan por ahí con varias esposas es un estereotipo muy exagerado, en gran parte construido por desconocimiento o por enfoques sensacionalistas en Occidente. La mayoría de hombres musulmanes son monogámicos, igual que cualquier otra persona en el mundo. Y entonces, ¿por qué este tema genera tanta controversia? Porque solemos mirar otras culturas desde nuestra propia lente, desde nuestras normas sociales, sin comprender el contexto en el que surgieron sus tradiciones. Sin embargo, cuando vemos el origen real de la poligamia, proteger a mujeres vulnerables en una época sin seguridad social, la perspectiva cambia completamente. Lo que hoy puede parecernos extraño o injusto, en aquel momento era una solución práctica, humana y coherente con la época. Lo interesante es que incluso muchos musulmanes modernos consideran que la poligamia no tiene un propósito práctico en la actualidad. Con sociedades más igualitarias, con oportunidades económicas para mujeres y con sistemas legales que protegen a todos, la razón original que justificaba la poligamia ya no existe. Por eso, aunque siga siendo legal en algunos lugares, es cada vez más rara. En el mundo contemporáneo, la poligamia es más una excepción histórica que una práctica común. Y así, cuando escuchamos que en el Islam los hombres pueden tener varias esposas, la frase no refleja la realidad completa. La realidad es mucho más matizada, más histórica, más condicionada por reglas estrictas y más limitada por la modernidad. No es un permiso absoluto, no es un mandato religioso obligatorio y no es una práctica masiva dentro del Islam. La próxima vez que alguien mencione la poligamia islámica, recuerda esto: no nació como privilegio, sino como responsabilidad. No fue creada para dar poder, sino para ofrecer protección. No es algo desenfrenado, sino estrictamente regulado. Y sobre todo, no es algo común, sino una excepción de una época muy distinta a la nuestra. Gracias por acompañarnos en este viaje para entender mejor otras culturas. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para más contenido como este. Hasta la próxima.